Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Tupac Amaru II y la leyenda del Incarri? En el año 1780, en Perú, José Gabriel Condorcanqui Noguera, cacique de sangre inca más conocido como Tupac Amaru II, inició y lideró un movimiento militar indigenista contra la dominación española. Fue el primer revolucionario que exigió la libertad de América entera, así como el primero en decretar la libertad de los esclavos negros. Tupac Amaru II era descendiente de otro líder inca, Tupac Amaru I, a quien el virrey español Francisco Álvarez de Toledo había ordenado ejecutar varios siglos antes, en 1572. Tupac Amaru II, de quien os voy a hablar hoy, era hijo del tataranieto de Tupac Amaru I, pero por las venas de Tupac Amaru II también corría sangre de criollos, ya sabéis, los descendientes de europeos nacidos en Hispanoamérica. De hecho, Tupac Amaru solía vestirse con trajes hispanos y además de quechua y castellano, también hablaba latín, ya que de niño fue educado por el sacerdote criollo Antonio López de Sosa y también estudió en el Colegio San Francisco de Borja de Cusco, en el que los jesuitas educaban a los hijos de los dirigentes locales, como lo era el padre de Tupac Amaru. Algunas mentes curiosas quizás os resulte raro que hable de Cusco en lugar de Cuzco, pero es que en Perú se usa con preferencia esta grafía y aunque Cusco tiene poca presencia en el resto de América y en España no se usa, en honor a Perú y a todos los peruanos en este vídeo utilizaré esa forma. Tupac Amaru II había nacido el 19 de marzo de 1738 en Surimana, provincia de Canas, y tras formarse con los jesuitas, estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A los 20 años se casó con Micaela Bastidas Puyucawa, con quien tuvo 3 hijos. Tupac Amaru fue nombrado cacique de los territorios que heredó de su padre, quien además le legó 350 mulas que le sirvieron para gestionar la importante línea de comercio que unía las ciudades de Lima y Cusco con las minas de plata de Potosí. Igual que le sucedía a los demás líderes locales, Tupac Amaru debía mediar entre las presiones de los corregidores españoles y los indígenas que tenía a su cargo. Además, en aquella época, los gobernantes españoles tendían a perjudicar a los caciques étnicamente legítimos en favor de aquellas autoridades indias que se mostraban serviles. La presión económica que sufrían los campesinos y mineros indígenas era muy grande, ya que se les gravaba con numerosos impuestos y tributos, y encima los corregidores los obligaban a comprar a precios muy elevados los bienes que necesitaban para desarrollar sus actividades. Por otro lado, las cosechas de los años 1778 y 1779 fueron muy malas debido a las bajas temperaturas y como las reformas borbónicas habían acabado con el monopolio comercial de Lima con la próspera provincia de Potosí en favor de Buenos Aires, la crisis económica golpeó a los indígenas peruanos y también a Tupac Amaru. En ese contexto, el descontento por la opresión española se disparó y Tupac Amaru decidió ponerse al frente del movimiento anticolonial. El corregidor de las provincias de Canas y Canchis era Antonio de Arriaga. El 4 de noviembre de 1780, Tupac Amaru le tendió una emboscada, lo capturó y le hizo firmar una carta falsa para conseguir dinero, armas y mulas con las que equipó a sus partidarios. Luego juzgó a de Arriaga y el 10 de noviembre lo ejecutó en la plaza de Tungasuca. 6 días después, Tupac Amaru escribió un bando por el que decretaba la emancipación de los esclavos negros. Con el apoyo de otros caciques llegó a reunir a miles de seguidores y en la batalla de Sangarará derrotó a un ejército de 1500 milicianos y voluntarios enviados por las autoridades españolas de Cusco. Aunque inicialmente la rebelión de Tupac Amaru solo estaba dirigida a acabar con el mal gobierno de los corregidores y no contra los españoles en general ni contra la corona española, conforme el alzamiento se expandía fue transformándose en una lucha independentista y adquirió tintes de lucha racial de los indígenas frente a los españoles y criollos. Cualquier persona que vistiera al estilo europeo podía convertirse en un objetivo de los rebeldes, incluso si eran indígenas.
Por aquel entonces, Tupac Amaru ya había cambiado sus trajes hispanos por atuendos indígenas, aunque él siempre intentó lograr la concordia entre indígenas, mestizos y criollos, consciente de que necesitaban la unión de todos ellos si querían tener éxito. Tras diversas batallas, Tupac Amaru, al mando de 10.000 combatientes, intentó capturar Cusco en diciembre de 1780, pero fue repelido por 17.000 hombres procedentes de Lima. Los rebeldes tampoco lograron tomar la paz y se propagó el desánimo entre ellos, lo que provocó que muchos de ellos cambiaran de bando. El ejército del virreinato derrotó a los sublevados en las batallas de Checacupe y Combapata. Tras esta última derrota, Tupac Amaru en retirada se detuvo en Langui. Grave error. Según describe el profesor de historia Charles Walker en su libro La rebelión de Tupac Amaru, fue Ventura Landaeta, uno de los partidarios de Amaru, quien lo convenció de que descansara en ese pueblo antes de continuar con su retirada. Pero se trataba de una trampa. Francisco Santa Cruz, otro traidor, logró contenerlo hasta que un miliciano mulato llegó a Langui y lo atrapó. Según el libro de Walker, el cura de Langui, llamado Antonio Martínez, también participó en la trampa. Los traidores lo entregaron a los realistas, quienes habían ofrecido el indulto y una recompensa a quienes capturaran a Tupac Amaru. Las consecuencias para su gente fueron muy duras. Las autoridades españolas borraron del mapa a toda la clase indígena noble y multiplicaron su represión contra todo lo andino, temerosos de que otro caudillo ocupase su lugar al frente de la lucha armada. Quien se llevó la peor parte fue el propio Tupac Amaru II. El 15 de mayo de 1781 fue sentenciado a muerte y 3 días más tarde, el 18 de mayo, fue ajusticiado en la plaza de armas del Cusco de una manera extremadamente cruel. Primero le obligaron a presenciar la ejecución de sus amigos, de sus aliados y de varios familiares, incluyendo a uno de sus hijos y a su esposa, una mujer que tuvo una gran importancia en la rebelión y se convirtió en un ejemplo de valentía al defender los ideales de justicia y libertad. Luego cortaron la lengua a Tupac Amaru y a continuación intentaron descuartizarlo tirando de sus 4 extremidades con caballos. Aunque no lo lograron, se le dislocaron los brazos, las piernas y la pelvis. Al final, los verdugos optaron por decapitarlo para luego despedazarlo. Los trozos de su cuerpo fueron repartidos por todo el país y su cabeza, clavada en una lanza, se exhibió en las ciudades de Cusco y Tinta. Sin embargo, tal como se temían los españoles, la rebelión prosiguió. Julián Apaza, en el Alto Perú, adoptó el nombre de Tupac Katari y al mando de 40.000 indios sitió la ciudad de La Paz. Por desgracia para él, fue traicionado y corrió la misma suerte que Tupac Amaru. Murió descuartizado por 4 caballos. Perú aún tardaría 40 años más en conseguir su independencia, que obtuvo finalmente en 1821. Así acabó la vida de Tupac Amaru II. Y así nació el mito del Incarri. Se trata de una leyenda oral andina que se remonta al siglo XVIII, la época del malogrado Tupac Amaru II, y que no fue recogida por escrito hasta el año 1955. Es decir, que es un mito que ha circulado durante 2 siglos de boca a oreja entre generaciones y generaciones de indígenas peruanos. Existen más de una docena de versiones diferentes del mito del Incarri, con pequeñas variaciones entre unas y otras. En general, la leyenda habla del Incarri, contracción de los términos Inca y Rey, que fue engañado y apresado por el Españarri, es decir, el rey de España. El Españarri martirizó y ejecutó al Incarri y dispersó sus miembros por todo el imperio inca y enterró su cabeza en el Cusco. Sin embargo, esa cabeza aún está viva y el cuerpo del Incarri se está regenerando en secreto, siempre según la leyenda, claro. Cuando el cuerpo vuelva a estar completo, Incarri volverá, derrotará a los españoles y restaurará el Tahuantinsuyo, o sea, el imperio inca. Otras versiones dicen que con su regreso llegará el fin del mundo. La leyenda del Incarri, aunque surgiera en la época de la ejecución de Tupac Amaru II, también aglutina elementos de otras figuras relevantes de la historia peruana,
como Atahualpa, el último soberano inca, que fue hecho prisionero y estrangulado por los españoles, o Tupac Amaru I, quien, como ya comentamos al principio del vídeo, también fue ejecutado por los españoles. ¿Y vosotros, qué opináis de la historia de Tupac Amaru II? ¿Creéis en la leyenda del Incarri? Me gustaría que nos lo dijerais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, ya sabéis, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo, Mentes Curiosas.